Dolis, ¿cómo estás? Lo más bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien. Y espero que ustedes también estén súper bien. Así es que estamos aquí una tarde más en la Casa de las de Betania. Y hoy tenemos un tema bien espectacular que yo sé que les va a gustar muchísimo. Dolis, ¿alguna vez te han preguntado qué es una lección divina? Pues Mari, sí, me han preguntado qué es una lección divina, porque pues nos han visto, ¿verdad? En esa práctica mes tras mes. Y te cuento lo que es una lección. Pues yo estoy segura de que muchas personas también van a tener esa pregunta, ¿qué es una lección divina? Así es que si se quieren enterar a través, ¿verdad?, de lo que ha sido mi maestra en lo que es la lección divina, no se vayan porque el tema va a estar bien interesante. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Fíjense que comenzando nuestro programa, les habíamos mencionado que hoy vamos a hablar de lo que es una lección divina, ¿verdad? Y a mí me encanta este tema porque si yo hubiese sido de esas que hubiese preguntado a lo mejor hace unos cuantos años atrás qué es una lección divina, porque no tenía idea de lo que era una lección divina, pero Dolis, mi hermanita aquí al lado, ¿verdad? Me ha instruido muchísimo en lo que es. Y yo deseo, ¿verdad?, que de la misma manera que logró enamorarme a mí de lo que es una lección divina, también lo haga contigo. Y te explique primero que todo, brevemente, de qué trata una lección divina. Pues mira, Mari, una lección divina no es otra cosa que la palabra orante, o sea, orar junto con las escrituras, ¿verdad? Hacer de la palabra la oración. Y esto pues se utiliza, ¿verdad?, haciendo uso de varias partes, ¿verdad? Desde la invocación del Espíritu Santo, entramos a la lectura, la meditación, oración, contemplación y finalizar con la acción, que es el compromiso que asumes partiendo de las escrituras de lo que se leyó en ese momento. Entonces, quiere decir que una lección divina, a partir de mi primera persona singular, ¿verdad?, entro en esas escrituras con la ayuda del Espíritu Santo para redescubrirme y redescubrir lo que quiere Dios conmigo, puntualmente con la escritura que yo vaya a leer en esa ocasión, como lo vamos a hacer ya mismo. Y esto me encanta porque a lo mejor ella me dio esa explicación y yo dije, bueno, nada, esto parece sencillo, pero la realidad es que no podemos saltarnos ninguno de los pasos porque no es tan sencillo, es algo que uno tiene. Es como cuando tú te entrenas, ¿verdad? Esto requiere un entrenamiento, requiere realmente una práctica para poderlo hacer como se debe, porque mira, a lo mejor tú dices, bueno, pero invocar al Espíritu Santo, ¿para qué necesitamos invocar al Espíritu Santo? Pues obviamente, y contando desde la experiencia de Maritere, para mí era muy importante porque yo entendí que muchas veces a lo mejor yo podía leer la palabra, pero lo hacía en base a mi conveniencia. O sea, yo quería leer lo que me convenía, cuando tú hablas con una persona y tú quieres que la persona te diga lo que tú quieres oír, pues muchas veces hacemos eso con la palabra y no es así, porque cuando tú vas a hacer una lección divina, el que te va a hablar es el Señor y el Señor te va a decir lo que Él te quiere decir, no lo que tú quieres escuchar. Así es que ya esa era una verdad de las cosas que yo tenía que aprender en esto de la lección divina. Por eso de invocar al Espíritu Santo es tan importante. Y Doris lo hace bien hermoso porque ella lo hace cantado, o sea, me encanta. Obviamente yo no voy a cantar, uno hace, ¿verdad?, la oración que puede, el Señor conoce, ¿verdad? Invocamos al Espíritu Santo, pero usualmente ella invoca al Espíritu Santo a través de la canción y lo hace bien bonito. Y usted lo puede hacer con cantos, pero también lo puede hacer hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo importante es que el corazón esté abierto a la acción del Espíritu Santo. Esta es la clave. Sepa cantar, no sepa cantar, sepa proclamar, no sepa proclamar, sepa hablar o no, si el corazón está abierto a la acción del Espíritu Santo, el fruto se va a dar. Amén. Otro de los detalles que también he ido aprendiendo a través, ¿verdad?, de mi maestra, es que esto de la lección divina es algo que es en primera persona. Es el Señor hablándote a ti. Porque muchas veces cuando lograba hacer la lección divina, ¿qué hacía? Pues pensaba en mí, pero también pensaba a lo mejor en mi familia, o sea, en mis hijos, en mi esposo, en mi vecino, en mi mamá, en mi compañera de trabajo, en mi hermana, pensaba en todo el mundo. Pero aquí tenemos que ser egoístas en el sentido de que Dios te va a hablar a ti en primera persona. Exactamente, y que porque nosotros somos humanos y automáticamente vamos a
a accionar de una manera acusativa. Ay, esto le cae a fulano. Ay, es que si fulano estuviera escuchando esto, es que como anillo al dedo. Pero no, aquí la dinámica se cambia y entonces es Dolis. Si yo soy honesta y mi conciencia está, ¿verdad?, despierta, realmente esto es para mí. O sea, esto es porque yo tengo que mejorar unas cosas, esto que me está diciendo es porque yo tengo que trabajar unas áreas en mi persona, esto otro lo tengo que hacer, o sea, es ver en qué puedo mejorar. Las escrituras están para eso, o sea, es el libro que mejor te habla a ti de cómo tú debes ser la mejor versión de ti, desde la persona de Jesucristo. Y obviamente una tercera dificultad, que lo quiero compartir también, es el detalle de cómo callar, cómo aquietar, ¿verdad? Esta mente, ¿verdad? Para poder escuchar, porque muchas veces cuando yo llegaba, me sentaba a escuchar, pues ¿qué pasa? Que Maritere no escuchaba nada, Maritere hablaba, y yo me sentaba, ¿verdad? A hablar con el Señor, y me daba cuenta de que muchas veces terminaba y yo decía, ay, pero porque yo no salí tan gozosa como debería de haber salido, y es porque me daba cuenta de que yo no fui a escuchar nada, de que yo fui a hablar. Sí. Y el detalle es que aquí venimos a escuchar. Por eso que tenemos los desiertos también. Por eso es que la primera vez que Dolis dijo, bueno, vamos a hacer una lección divina, pues vamos para la lección divina, y lo hicimos, que fuimos para Caguas y estuvo espectacular. Pero ya cuando fuimos a Schoenstatt, Dolis me dice, vamos a añadirle el desierto. El desierto, y yo bien perdida, porque yo está bien, yo voy, porque yo la acompaño, yo dale, todo lo que sea para el Señor, yo voy, pero bien perdida, quiero que lo sepan. Pero la verdad es que fue algo bien bonito, la parte del desierto. Sí, porque el desierto, pues, es un lugar, realmente el desierto es un lugar difícil. El desierto es árido, el desierto, ¿qué tú vas a encontrar allí? En un desierto tú no encuentras nada. Realmente, bueno, si encuentras un oasis, un milagro. Y el camello, y la palma, claro. Pues nada que ver, o sea, nada que ver. Lo que pasa es que es un espacio de soledad, propiamente del desierto, donde no hay nada, ¿verdad? De silencio. Entonces, entre tanto ruido que tenemos interno y externo, ese espacio del desierto nos da la oportunidad de experimentar en el silencio una sonoridad, una voz distinta que te interpela, ¿verdad? Que te impacta, que va trabajando en ti. Y ese es el propósito del desierto, dejarle hablar a Dios. Y es todavía más hermoso porque te das cuenta realmente de que es una experiencia bien personal con Dios. Es el Señor y tú, más nada. Más nada, es espectacular. ¿Qué tal si hacemos una practiquita para, a lo mejor para animarlos, para que vean más o menos cómo es que funciona, ¿verdad? Esto de la lección divina y de todo lo que podemos descubrir. Lo primero que hacemos es que vamos a invocar al Espíritu Santo, y a lo mejor Dolis no lo va a cantar, pero ella va a hacer la invocación al Espíritu Santo para que ustedes tengan un pedacito, ¿verdad? De lo lindo. hacen bien lindo también. Sí, yo lo hago bien bonito, pero pues yo dije primero, así es que tú vas. Yo lo dije primero. Bueno, pero en lo que hacemos la invocación, que después yo me despido, pues ustedes vayan buscando la Biblia y vayan buscando cuál es el Evangelio. Sí, hoy vamos a estar reflexionando con el Evangelio capítulo 1, ¿verdad? De Juan, de los versículos del 35 al 42. Así que ya lo tienen anotadito, así que dense la tarea de buscar eso, y mientras tanto vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos asista en esta lección divina. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestras vasijas vacías de tu presencia. Llénanos, Señor, de ti. Permítenos la gracia de escuchar esa voz que toca el espíritu, que toca el corazón. Permítenos adentrarnos en las Escrituras y encontrar y redescubrir el amor de Dios para conmigo, para con los que estamos aquí. Permítenos, Señor, orar esta palabra, meditar esta palabra, rumiarla, saborearla, disfrutarla, tomar conciencia de mi ser, de mi propósito de existencia, y redescubrir en las palabras, Señor, que estoy aquí por un propósito. Y permíteme al final de la lección asumir el compromiso del que me está pidiendo en esta escritura tomar acción. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues entonces ahora, una vez invocamos al Espíritu Santo, vamos a hacer lectura
¿verdad?, del Evangelio, y dice así. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos viendo pasar a Jesús y le dice, ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscan? Respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dice, vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, una vez lo leemos, vamos a analizarlo textualmente, ¿verdad? Porque a veces leemos, pero vamos leyendo como el papagayo y la verdad es que no vamos entendiendo nada de lo que está diciendo y por eso esta parte es importante. Es importante que también textualmente podamos ver. Exacto. Como por ejemplo, ¿cuántos personajes? ¿Dónde era? ¿Verdad? Vamos con ese detalle. Exactamente. Entonces, ir desmenuzando, no hay prisa. Bueno, aquí el factor tiempo nos traiciona un poquito, Claro. pero en sus casas, usted después de haber visto esto, pues hace el ejercicio sin prisa, ¿verdad? Y con gozo. Y usted va desmenuzando qué verbos hay, ¿verdad? Qué palabras saltan a la vista a primera, ¿verdad? Pues porque esas me van a estar interpelando de una manera especial que tal vez a Maritere le impacten de otra manera. Entonces, por eso es que este ejercicio es personal, ¿ok? Podríamos pensar, bueno, el Señor habla aquí de qué personajes, pues habla de Juan, Ahí está Juan el Bautista, habla de Andrés, habla de otro discípulo más que no lo menciona, No lo menciona, ya pero- sabemos. que es Juan Evangelista, Evangelista, ¿verdad? El que exacto. escribe el Evangelio. Habla también de Pedro Habla de Pedro, y lo vamos analizando. Habla también, ¿verdad?, de un momento en específico que dice que eran las 4 de la tarde. Eso, ¿verdad?, también tiene Sí, su tiene su significado. Pues, y más o menos nos vamos dando cuenta de qué es lo que está pasando en este escenario. exactamente. Entonces, si una vez terminamos y entendimos lo que leímos, vamos entonces a ver qué es lo que le dice a Doris, qué es lo que le dice a Maritere, qué es lo que te dice a ti, qué te dice a ti. Y si lo fuéramos a ir analizando entonces ya, ¿verdad?, un poco más profundo. Bueno, aquí empezando, ¿verdad? El párrafo primero dice en aquel tiempo. Quiere decir que el evangelista estaba escribiendo esto posterior al acontecimiento, ¿verdad? Se está trasladando a un tiempo pasado. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos. Juan el Bautista, que tenía sus seguidores, ¿verdad? Lo que hoy en día se conoce como followers, ¿verdad? Tantos followers por ahí para cualquier cosa. Pues mira, estos eran los followers de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se da cuenta, porque está diciendo que estaba pasando Jesús por ahí, que no era casualidad, porque Jesús no hace nada por casualidad, estaba pasando justamente enfrente de ellos. Y Juan el Bautista se da cuenta que había llegado su hora, ¿verdad? Que es hora de bajarle, que es hora de menguar, y de decirle a sus discípulos, ya no me sigan a mí, síganlo a él. Por eso lo señala y dice, este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios no es cualquier cosa, no a todo el mundo se le decía en Israel el Cordero de Dios. O sea, eso significaba la llegada del ungido, del Cristo, del Mesías, ¿verdad? Y habíamos mencionado el detalle, me encanta porque ella lo actualiza obviamente. Recuerden que la palabra pues la tenemos que actualizar a nuestra época. Y cuando habla de que Juan tenía unos followers, me encanta porque habla también y veo la humildad de Juan, el poder identificar y darse cuenta de que ya no es a mí a quien van a seguir. O sea, de ahora en adelante hay otro, ¿verdad?, el que ustedes tienen que seguir, que es el importante, es el protagonista. Es el que es. Y entonces, si nosotros lo fuéramos a ver actual, como si fuera actualmente, nosotros pensaríamos, bueno, si yo en mis redes sociales ya yo tengo 2 millones de seguidores y me he fajado por tener esos 2 millones de seguidores, entonces de repente yo le voy a regalar los 2 millones de seguidores a otra persona que ha llegado. Y claro, o sea, uno dice, no, pero es que esto no. Y como Juan
esos followers que él tenía, ya no soy yo, tienes que seguir a otro, que es el importante. Eso está brutal. De verdad pienso que Yo- él sabía, él reconocía. Yo o en mi sea, página privada tengo 4 gatitos y me costaría mucho salir. Claro, no, y Pero es la imagínate. verdad. Es la verdad porque somos egoístas, o sea, somos egoístas. Pero cuando sabemos, como Juan el Bautista, que la misión continúa y aquí llegué yo y lo que viene ahora, ¿verdad? Es lo que es, pues a él no le cuesta. Este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y ya sabemos históricamente lo que le pasó a Juan el Bautista, ¿verdad? A consecuencia de eso. Pero si se le hizo fácil a él decir, este es el Cordero de Dios, fácil también se le hizo a los discípulos dejarlo y seguir al Cordero. Eso es una cosa que es una banderita porque uno dice, ok, así tan fácil, me dicen, este es fulanito y voy a dejar toda mi conveniencia, mi comfort zone, mi confianza, lo que yo he invertido, el tiempo que he invertido con esta persona, lo que he aprendido de este maestro, lo tengo que dejar porque sencillamente este es el Cordero de Dios. Pues mira, sí. Que habrán sentido, ¿verdad? Que habrán sentido esos dos discípulos. Porque ellos, como tú dices, de una manera tan fácil, logran reconocer el Cordero de Dios y seguirlo. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Me podría imaginar que ellos dentro de su corazón, ellos tendrían que haber sentido un gozo, que muchas veces nosotros también lo podemos experimentar. O sea, cuando las cosas vienen de Dios, tú sientes esa alegría y ese gozo, y muchas veces tú tienes que darte cuenta que es que esto solamente lo provoca Dios. Amén. Y ellos tienen que haber sentido que había algo allí que yo tenía que seguirlo. Tienes toda la razón. Yo creo que por ahí va la cosa. El hecho de que simplemente Juan te diga, Él es el Cordero y tú digas amén, es que al verlo, al señalarlo, y ellos verlo, tuvo que haber habido algo, una fuerza mayor que lo moviera a seguir a Jesús. Y entonces en ese seguimiento Jesús se voltea. Es interesante porque él pasaba, él dice que pasaba, él sabía por qué tenía que pasar en ese momento y a esa hora, que decía que ¿cuál era la hora? Las 4 en punto de la tarde. Y a esa hora él se voltea y le dice, ¿qué buscan? Porque esa es la pregunta de Jesús. Si tú estás detrás de él te va a preguntar qué es lo que tú quieres, qué buscas, ¿verdad? Y entonces, entre tantas cosas que uno pudiera ponerle el acento de la felicidad, ¿verdad? Techo, cosas, comida, bienestar, salud, qué sé yo, tranquilidad. Estar bien, una vida fácil, sí. Pues en vez de mencionar una cosa, ¿qué le responde a los discípulos? Maestro, ¿dónde vives? O sea, ¿dónde vives? Porque está claro que tú eres el Cordero, está claro que aquí hay algo que no es normal, está claro que de ti sale una fuerza que nos provoca a seguirte. Entonces, ¿dónde vives? Porque quiero saber dónde vives para volver a verte. Para buscarte, saber dónde encontrarte. Saber dónde encontrarte. O sea, eso es una maravilla, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos hacer en la oración. Encontramos al Señor ¿dónde? En nuestros tiempos ahora. En la oración, en la Eucaristía. Cuando confesamos nuestros pecados, mira, volvemos a abrirnos a la gracia y ahí estamos en el encuentro de Cristo. Todo esto tiene que ver con la lectura, no te creas que no. Podemos hilar todo esto y tiene relación. O sea, ¿qué buscas? Cuando haces todo esto, ¿qué buscas? ¿Verdad? Y fíjate que después que tú haces la lectura, que probablemente tengas que hacer la lectura, si la tienes que hacer más de una vez, tú vuelves otra vez y la lees y la relees. Eso es bien importante. Entonces, tienes que identificar qué puntos a Maritere, qué punto de este evangelio le llamó la atención, porque probablemente por ese punto que te llama la atención es por donde el Señor quiere comenzar a hablarte. Entonces, qué detalle, porque donde nos quedamos, a Maritere, por ejemplo, si me fueran a preguntar a mí cuál fue la parte que más me llamó la atención, pues a mí el versículo 39 fue ese versículo que realmente como que me despertó esa atención, que yo creo que me jamaqueó, ¿verdad? Les dice, vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. O sea, y esta es la parte que más me impacta porque yo sé que a través de toda mi vida, porque tengo que hablar en primera persona, no crean que se me hace fácil, porque quiero hablar de verdad en general, pero a veces tenemos que hablar en primera persona, es lo que me impactó a mí. Bueno, el Señor me ha hablado a lo mejor a través de toda la vida y toda la vida me va diciendo esto, ven y verás. Y entonces, ¿cuántas veces de mi vida lo he seguido? He buscado dónde vive para, como dice Dolis, quedarme allí con él.
Y no solamente eso, el recordar que eran las 4 de la tarde, qué momento de mi vida específicamente el Señor se dirigió a mí y me dijo, ven para que veas dónde vivo. ¿Por qué? Porque para Juan, sí, obviamente si nos dejamos llevar, lo impactó. O sea, él se acuerda de que eran las 4 de la tarde. Entonces, así a veces nos impacta. Este acontecimiento me impactó tanto. Este es el momento en el que yo descubrí que yo tenía que cambiar. Este fue el momento en el que descubrí que yo realmente soy feliz porque el Señor me ha llamado. O sea, que, y tú, cuéntame. Bueno, yo estoy igual que tú. Y realmente, la pregunta de los discípulos, ¿dónde vives? Nosotros lo hubiéramos contestado, pues mira, en tal sitio, en tal lado, o sea, sin la mínima intención de que pues sea ahora que vengas a verlo. Sin embargo, para el Señor, ven y verás, es que desde ahora eres tan importante para Él que quiero que seas parte de ese lugar donde yo habito, ¿verdad? Quiero que estemos juntos, lo dice este Apocalipsis, que en uno de los programas que tuvimos mencionamos, ¿verdad? Estoy a la puerta llamando, una vez me dejes entrar, comeremos juntos. Aquí lo mismo, ven y verás. O sea, esa constante de Jesús, de que seas parte de su proyecto, ¿verdad? De que seas parte de Él. ¿Dónde vives? Ven y verás. O sea, es ahora. El Señor quiere eso ahora. Ven y vas a ver. El Señor es un Señor de acción, ¿verdad? De dar testimonio desde el momento. Él no es una persona que simplemente te da una doctrina para que tú practiques. No, eso lo hacemos nosotros que somos a veces hasta incoherentes. Pero el Señor es una persona que Él es la palabra, Él es el camino, Él es la verdad. O sea, lo que tú le estás preguntando, lo que tú quieres saber de Él te lo va a dar en su misma carne, ahora, al momento. Es hermoso. Es hermoso. Y si nosotros hemos podido lograr hacer esto en varios minutitos, te invitamos a que comiences, a que lo practiques, a que escojas un evangelio y entonces analízalo, mastícalo, devóralo, ¿verdad? Haz lo tuyo y nos puedes escribir y nos puedes decir qué parte del evangelio te impactó, qué fue lo que el Señor, ¿verdad? Cómo te habló a través del evangelio y nos puedes dar like si tú quieres, lo puedes compartir y realmente queremos que seas parte de las de Betania porque de la misma manera que a lo mejor yo desconocía, a lo mejor tú también desconoces y mira cómo poco a poco nos vamos educando y vamos aprendiendo porque como siempre decimos somos obras en construcción, vamos aprendiendo poco a poco. Nosotras obviamente una vez al mes nos reunimos en Schoenstatt, ¿verdad? Y hacemos la lección divina con desierto. Ya después les escribiremos prontamente por Instagram, que nos pueden buscar las de Betania y les podemos poner la fecha por Instagram. Así es que para que nos sigan y compartan con nosotras. Definitivamente, no, definitivamente. Esto, mira, ahora mismo esto fue un ejercicio corto, ¿verdad? De una manera un poquito aprovechando el poco tiempo que tenemos, pero ¿se le puede sacar mucho más? Claro que sí. Que usted a lo mejor ve otras cosas que nosotras no vemos, fantástico, de eso se trata. Y todos aprendemos y es una escuela, la escritura es una escuela, es un continuo aprender, pero aprender orando, para llevarlo también a la vida diaria, es un encarnar esas escrituras en nuestro ser, es tatuar, ¿verdad? Está tan de moda los tatuajes, pues mira, tatúate en el pecho de tu corazón la palabra de Cristo, la persona de Cristo, ¿verdad? Para que sea lo que las demás personas vean en ti, el mismo Cristo que vive, que resucitó y que nos tiene la promesa del reino de los cielos, ¿verdad? En algún momento cuando nos llamen. Y como hizo Juan, ¿verdad? Que fue corriendo a contarle a su hermano Pedro la alegría de que había conocido al Cordero de Dios, que lo que haga el Señor en ti a través de la palabra, tú quieras también salir corriendo a contárselo al mundo, porque eso es parte de lo que es el testimonio y de dar lo que por gracia una vez recibiste. Así es que si no te quieres perder nuestro próximo programa, pues siempre sintonízanos los martes en YouTube, búscanos, que cada martes tenemos un tema para ti y para nosotras, ¿verdad? Amén. Así es que sé parte y quédate con nosotras en Las de Betania. Se llamaba Marta, la que trabajaba.